8 de la mañana, 15 minutos, las 8:15 regresamos con nuestros invitados a esta hora de la mañana. El profesor universitario Antonini de Jiménez Castillo y el experto en plataformas financieras y criptomonedas, Julián Muñoz Salazar. Profesor Antonini, bueno, antes de que usted nos hable de este tema, ¿cómo están los indicadores económicos hoy, mi apreciado Julián? Muy buenos días a las personas que nos escuchan y nos ven. Hoy amanecimos o abrimos mercado, a ver a la hora, a las 7:21, 7:30, ya había abierto el mercado hacía 20 minutos, a 4.910 pesos el peso colombiano. Vamos de pronto hasta al mediodía de ayer, ¿cierto? Llegamos a casi 921. 921 pesos. Ahí Sí, hay señor. una corrección, que es lo que toca ahora, esperar la corrección normal de mercado. O sea, tenemos una subida muy alta en los últimos días, muchas personas están asustadas, otros están diciendo que de pronto va a bajar. No, tenemos que llegar, que el mercado siempre nos ha enseñado que las subidas no son, ella va a llegar hasta un punto, va a bajar para iniciar otra subida. Pero pues en algún momento él debe estar presentando una corrección de mercado. El euro, amanecimos a 4.773 pesos, el euro hoy. Entonces ya tenemos que en Colombia el euro le ha tomado una ventaja ya casi de 200 pesos, de 150 pesos al dólar. ¿Cómo está el euro hoy? 4.773 pesos a las 7:21 de la mañana en la TRM. Y ayer cerró a 4.797,50. Sí, en estos momentos de pronto ya empezamos la corrección, quién sabe, pero probablemente... El cierre de ayer fue eso. Ajá. A hoy ya comenzó. Ahorita de pronto más avanzado miramos cómo está minuto a minuto o cómo va avanzando los precios de estas monedas. El Bitcoin hoy lo tenemos a baja a $18.770. Ha bajado bastante de 8 días hacia acá, estaba en 19.900. Casi 20, sí, 19.900, casi rondan los 20. Ha bajado $1.200 y se estima que pueda bajar más. ¿Se estima que pueda bajar? Se estima que pueda bajar más. Recomendable comprar en este momento. Yo diría que antes es el momento de compra. Sí, un poquitico para coger de pronto un precio más abajo, pero estos son los momentos de compra. Okay. 1.250, así baje más, sí, porque se sobreentiende que en algún momento va a superar ese rango. Okay. El Ethereum amanece hoy a $1.259, también lo tenemos en baja. Y el USDT, que es más o menos ligado a las casas de cambio del país, el USDT, que es el dólar digital, la criptomoneda que siempre cuesta o está amarrada al valor del dólar, amanece hoy en Colombia a 4.780 pesos para compra y para venta a 4.732 pesos. Casi son 80, 100, 120, 130 pesos por debajo del precio de la TRM. Eso es lo que tenemos hoy en indicadores económicos. ¿El dólar? ¿Ya vio el dólar? Ya lo voy a actualizar en este momento. Bueno, el dólar ayer cerró a 4.885,50. Antier estaba en 4.815. Pues les tengo una noticia. Mientras veníamos en 25 minutos, ya vamos para una hora de haber tomado el precio, 4.949 pesos. Está en alza, o sea que hoy va a aumentar más. Probablemente lleguemos hoy a los 5.000 pesos. Lo están vendiendo a 4.850 y lo están comprando a 4.750 pesos. Yo traje algunas tablas o algo como para medir, como para expresar un poco lo que está ocurriendo con el dólar, que las personas están sacando muchas cosas al aire y claro, y es entendible que de pronto de parte del gobierno se trate de defender o se trate de atacar determinadas formas acuñándole la subida al dólar a determinados factores, pero pues lo que sí es cierto es que la subida que está viviendo en estos momentos en el planeta, la moneda o el dólar, la apreciación que tiene frente a las demás, sí va de la mano con factores internacionales combinados con factores locales. El petróleo de referencia WTI quedó en $84,76 y el petróleo de referencia Brent se ubicó en $92,66. Nosotros tenemos ahí una tablita ahí, no sé si de pronto lo tengan para las personas que nos están viendo por el canal de televisión. Hay una tabla que demuestra cómo debería estar el dólar en Colombia. El dólar en Latinoamérica en promedio, o sea, lo que la valoración del dólar frente a las demás monedas ha estado en el 11%, ¿cierto? Esto ocurre a partir de agosto. Profesor Antonini. Y en estos momentos, perdón, doctor Germán, lo interrumpo, sí. En estos momentos en Colombia ha subido el 27.3%.
O sea que tenemos una diferencia de la media global y latinoamericana de casi 26, de casi 16 puntos, 16% más de inflación en Colombia. Profesor Antonini, hoy se dice la moneda más devaluada en el mundo es el peso colombiano. Sí. La razón. Bueno, son muchas las razones, pero todas llevan a la misma, la confianza. La confianza es el elemento fundamental, la variable central que mueve los estímulos económicos. Es verdad que ha habido varias subidas de tipos de interés importantes en la Reserva Federal Norteamericana, que es lo que hace, ¿no?, que pues los inversores internacionales compren activos valorados en moneda en dólar, por eso se aprecia. El problema que tiene Colombia, claro, ¿cuál es el problema que tiene Colombia? ¿Por qué se devalúa el peso? Entre otras razones, fundamentalmente, porque hay una pérdida de confianza frente a otras monedas, porque sus niveles de rentabilidad son más bajos. Entonces lo que le va a quedar al Banco de la República es fijar un nuevo incremento en tipos de interés. Lo que supone, ¿verdad?, lo que eso supone para una economía ya lastrada, con un empleo tan precario, con una baja actividad económica, etcétera, etcétera. Pero es que también la confianza no solo depende de las variables económicas, también depende de las variables morales, de las variables sociales. Entonces, vendría bien que Petro tampoco sacara ciertos tuits que saca cuando un poco, de alguna manera, desestabilizan la confianza de los inversores internacionales. Y yo creo que en ese sentido el gobierno debería de hacer un trabajo fuerte de seriedad. Creo que el ministro de Hacienda lo está haciendo, en cierta manera está trabajando con relativa seriedad, pero claro, hoy han invitado a una economista hace unos días, a una economista italiana que trabaja en el College de Londres, que en fin, que son de unas ideas, ya sabes, casar igualdad y justicia con crecimiento económico, eso es agua y aceite. La justicia económica es resultado del crecimiento económico, no es al revés, no es el crecimiento económico resultado de la justicia. Y la historia ya nos ha enseñado lo que va primero y lo que va después, pero nos empeñamos en querer ver la realidad de una manera distinta como es. Y eso es un problema de los humanos, no de la realidad. Es un ejemplo acá que tenemos, el Ecopetrol tiene un movimiento de bolsa muy parecido a Petrobras, al brasileño, ¿cierto? Entonces, cuando llega el nuevo gobierno y en sus tweets y por parte de la ministra de Energía, dice que se van a detener las exploraciones de petróleo. Entonces ocurre que la principal empresa de fuentes de fuentes de dinero y de divisas en Colombia, hasta el momento ha caído un 43.61%, solamente por esa acción. Estamos hablando que la principal empresa ha bajado casi sus ingresos y su valor estatal y en mercado casi la mitad, estamos hablando de 43. Y su símil, que siempre nos comparábamos con Petrobras, ha crecido un 5,4% en este mismo periodo. Estamos hablando desde elección hasta la fecha de hoy día. Entonces, eso nos demuestra que, aparte de los factores internacionales, las decisiones políticas también afectan mucho la economía nuestra. Entonces eso hace que no solo que va a entrar menos dólares al país, sino que muchos de los proyectos de exploración y el miedo que genera en muchos empresarios, pues ¿qué hacen con su dinero? Se van con él. Y eso tiene una implicación. Tenemos en línea a esta hora de la mañana al economista Óscar Cruz Ramírez, quien hace parte del Consejo Editorial de acá, el Informativo. Doctor Cruz, buenos días. Muy buenos días, hermano Álvaro, a todos los oyentes de Mundovisión y los de Qué Buena. ¿Qué inquietud le quiere plantear al profesor Antonini luego de las declaraciones que él dio el viernes pasado acá en el Informativo en materia económica? A ver, Germán, la geopolítica en la parte social, política y económica se define en un contexto muy general y muy particular. Escuchar al profesor y escuchar a Julián hablar sobre temas económicos es una cosa muy profunda que teníamos que analizar desde el punto de vista no solamente político, porque yo lo veo que ellos lo están enfocando como si el cambio de gobierno hubiera generado esta incertidumbre y esta realidad, y eso no es cierto. Eso es lo que nos quieren llevar a establecer que como la gente votó por Petro y hay un cambio de gobierno, esa desconfianza que hay hacia lo que se está haciendo es lo que está generando esta alza y la devaluación del peso. Eso no es real. Lo que pasa es que manifestarlo a través de decir que es que no estudiamos, que no leemos, y que una persona que viene de afuera, decirnos que es que nosotros, la colonización española fue la real, y la colonización británica que fue muy diferente, y la colonización portuguesa, nos llevan a no leer verdaderamente el contexto de lo que es la historia de nuestro del mundo. Puede que sea historiador, que sea magíster, que sea PhD,
pero nosotros también sabemos leer, interpretar sin intereses verdaderamente de la política, porque es que descalificar a las personas que tenemos un pensamiento, descalificar ahora, como lo acabo de escuchar a Mazzucato, entonces no tiene sentido discutir, porque el pensamiento de él es el que se quiere imponer, como las ideas que se impusieron cuando los españoles trataron de conquistar y de colonizar el territorio indígena que en esa época se manifestaba. Él hablaba de que 400 españoles llegaron, sí, claro, pues llegaron, y que muchos las comunidades indígenas apoyaron el proceso. Pues hoy basta recordar y decir que muchas comunidades apoyaron los paramilitares y desplazaron a los campesinos y desplazaron a la gente. Entonces, son contextos de la historia que hay que realmente conocerlos sin necesidad de apasionarnos, pero decir hoy que es que Gustavo Petro es el culpable y todos los medios tienen ese estigma de marcar, porque el estilo y lo que quieren mucha gente es que en 6 meses ya la gente desconfíe de un gobierno que está tratando de cambiar. Mire, la gente votó por un modelo político, social y económico diferente. Y no puede ser que una persona de afuera nos venga a decir que es que tenemos que cambiar cuando los millones de colombianos consideramos que en la inequidad, la pobreza y la miseria, y en eso estoy de acuerdo, el desarrollo económico nos debe llevar a la equidad, no a la igualdad, y a trabajar de manera diferente. Yo soy empresario, respeto mucho el pensamiento de los demás, pero hay que compartir esas ideas en escenarios de participación y discusión. ¿Qué responderle, profesor Antonini, qué responderle al doctor Oscar Cruz Ramírez? No, agradecerle a Oscar que su participación y que me cuente esto. Yo lo que le quiero decir a propósito de lo de Petro y la depreciación del peso es que la confianza es un factor importante y que el presidente no muestra confianza con las cosas que dice. Él me habla de la desigualdad. Yo le recomendaría que mirara mis trabajos y mis videos, porque yo soy doctor en economía del desarrollo. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de la desigualdad. Están los textos. Por supuesto, soy el primero que digo que la desigualdad es el primer problema de Colombia. Yo soy el primero que lo digo. Lo que también digo es que esta desigualdad no puede ser tratada desde las políticas sociales que acostumbramos en Europa, que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, que no debemos de verla desde Europa. A mí se me ha criticado como europeo, pero los colombianos piensan como europeo más de lo que yo pienso como europeo, porque importan todos los problemas y todas las técnicas europeas para problemas que no son colombianos. La semana pasada hablábamos del día sin auto, problema europeo que importamos acá. Hablamos de los problemas de las políticas sociales para reducir la desigualdad. La desigualdad en Colombia es tan obscena, es tan obscenamente grande, que las políticas sociales incrementan la desigualdad que pretenden reducir. Yo eso lo he explicado, tengo libros, tengo escritos, léanlo, vayan. Por supuesto que yo en las causas estoy de acuerdo con Óscar, pero en la manera de combatirla no. Por eso no puedo estar a favor de la manera en la que el presidente quiere resolver los problemas de Colombia. Y por eso pienso en que la confianza es un elemento fundamental y que Colombia hoy no goza de esa confianza para los inversores internacionales de estabilidad y de compromiso. No son las políticas las que cambian a las sociedades, son las sociedades las que cambian a los políticos. Claro. Oscar Julián tiene una pregunta para hacerle. ¿Cuál es la pregunta? Total, pero antes Germán quería preguntarte, decirle al profesor, con todo el respeto, y tiene claridad, es que la desigualdad, y en eso estoy de acuerdo, nosotros tenemos que distribuir la riqueza y no la pobreza. Quería manifestar eso. Sí. ¿Cuál es la pregunta, Julián? Dos apuntes. Pues el primer apunte es para el doctor Oscar. Muy buenos días, los saludo. Buenos días, espero Julián, que esté muy bien, mi hermano. Bien, yo hermano. tengo acá un dato, usted me lo corrobora, es un dato que sale desde la revista Bloomberg, y tenemos el valor del dólar, o sea, la caída de las monedas latinoamericanas frente al dólar tienen una media del 11%, ¿cierto? Resulta que desde la fecha de elección a la fecha de hoy, el peso ha caído un 27%. O sea, tenemos una diferencia desde la media latinoamericana hasta la real caída del peso colombiano, casi de un 16% más, que no es poca la diferencia. Entonces, si desde la fecha de elección hasta la fecha nos separamos desde la elección, no desde la desde junio, exacto, no de la posesión, no desde la posesión, sino desde la elección. Hemos creado ya una brecha de 16 puntos frente a la media de las otras monedas latinoamericanas. ¿A qué atribuye usted esa diferencia? No la de la caída completa, la del 27, porque hay factores internacionales que están afectando todo. Yo me quiero esclarecer, me quiero dirigir únicamente a la del 16% de diferencia. ¿Usted a qué le atribuiría esos factores? Esa diferencia.
Julián, es muy claro y gracias por la pregunta. Resulta que Colombia, cuando el gobierno de Duque asumió la presidencia, el dólar estaba a 2.500. Termina la presidencia de Duque a 4.500 el dólar. Claro que si usted va a aplicar un porcentaje sobre 2.500, del 10% serían 250 pesos. Pero si lo aplicas el 10% sobre 4.500 son 450 pesos. Entonces, ese porcentaje que tú dices es real, pero es que la devaluación de la moneda nuestra, y quiero que el profesor Antonini lo entienda como economista, que ese marco de diferencia que se presentó entre la devaluación que recibió el señor Duque y la que le entrega al presidente Gustavo Petro o al país de 4.500, genera que haya un mayor incremento, y esa diferencia, esa tasa que tú estás hablando, se refleja por el valor que se recibe el dólar. Si nosotros hubiéramos recibido el dólar en 2.500 pesos, como lo recibió Duque, no podríamos hablar de ese porcentaje que tú estás hablando. Pero tú tienes razón, hay muchos factores. Lo que yo quiero manifestar en este medio, y gracias a Germán y gracias a Antonini y a ti como economista, como financiero y como ingeniero industrial, es que hay factores verdaderamente externos. Mire, hoy la primer ministra de Inglaterra cayó por el manejo económico. El yuan acaba de hablar 7.5 de devaluación, es la moneda de China. Estamos hablando de la devaluación del yen. Todo ese entorno de los países desarrollados van a afectar la economía nuestra, que es subdesarrollada. Y yo estoy de acuerdo, nosotros tenemos que trabajar por generar riqueza, pero no generar pobreza a través del asistencialismo. En eso me identifico, para lograr una equidad, no una igualdad, porque no podemos ser iguales todos. Pero ante todo, a mí lo que a veces me manifiesto y lo que quiero decir es que miremos, hagamos un rasero. Julián, muy bacana tu pregunta, pero ya te acabo de dar datos económicos, estadísticos y de números, porque los números, y tú muestras unos números que a la realidad son ciertos, pero que haciendo el análisis del contexto de lo que sucedió con la devaluación en este periodo de tiempo, desde que asumió Duque hasta ahora, nos llevan a ese efecto verdaderamente. La devaluación en Venezuela es el 800%. Si tú le aplicas ese porcentaje, la devaluación va a ser mucho mayor, porque es un porcentaje muy alto. Entonces, con base en eso, quiero decir... Qué pena molestar. Yo te puedo hacer un paréntesis. Estamos hablando desde la elección, no es de la posesión. Y en elección teníamos un dólar de 3.800 pesos. Si nosotros marcamos ese 11%, el dólar en estos momentos debería estar rondando los 4.140, 4.100 y algo de pesos. Exacto. Es esa otra diferencia, como por ejemplo la caída que estábamos hablando ahorita de Ecopetrol. Perdimos la mitad del valor de la principal empresa colombiana, casi el 44%, también coincidencialmente, no desde la fecha de posesión, desde la fecha de elección. Entonces es un detrimento complicado en ese sitio. Yo diría de pronto que hay ciertos factores que no se están asimilando bien en Colombia. Julián, discúlpeme, Oscar, profesor Antonini, es que el tiempo se nos agotó ya y ya tenemos al otro invitado. Tenemos al otro invitado ya hace media hora acá en la sala también esperando. Profesor Antonini, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, según usted, para remediar esta grave situación planteada? Yo creo que lo que deberíamos es de distinguir las buenas políticas de las buenas intenciones. ¿Cuántos matrimonios se han roto cuando el marido ha dicho, pero mi intención era buena? Sí, ya, pero hiciste algo malo, ¿verdad? Es decir, con las intenciones no se puede gobernar. Y yo considero que el gobierno de Petro une las buenas intenciones con las políticas. Y hay que distinguir las buenas intenciones de las buenas políticas. Y normalmente las buenas intenciones suelen ser un infierno. Sí. El infierno suele estar lleno de buenas intenciones. Porque las buenas políticas tienen que ver con la realidad colombiana, con la realidad económica, no con lo que querríamos ser, no con lo que aspiramos ser, sino con lo que la realidad colombiana está en condiciones de soportar. Decía Solón, el gran filósofo padre de la Grecia antigua, no le doy a mi pueblo las mejores leyes, le doy las mejores leyes que pueden soportar. Pues esto es un acto de realismo político y de realismo económico. No tenemos que dar las mejores políticas que deseamos, sino las políticas económicas que puede soportar la economía colombiana. Sí, algo más, pero bueno, después continuamos. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo se nos acaba, será en otra oportunidad. El teléfono, Julián. 323-510-4542. Y un saludo, hombre, muchas gracias. Un saludo, sí, también a nuestro invitado. Teléfono para que llamen a Julián, 323-510-4542. En este viernes de farándula estamos con ustedes en el informativo del Eje Cafetero.